Somos una generación de reino marcados a cambiar el curso de la historia con un impacto apostólico y profético. El Ministerio Apostólico Avance Misionero presenta Tiempo de Avivamiento con el apóstol Orlando Medina. Pero mientras tanto, yo solamente les anuncio a ustedes que vendrá un día. Pero mientras tanto, hay que trabajar y trabajar y trabajar para el Señor, para Yeshua, para Yahweh de los ejércitos. Hay que trabajar y trabajar, predicar, 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 predicar. ¿Sabe por qué? Porque esta masa de gente que adora al Cristo de la gloria, esta masa debe crecer en América Latina, en el mundo entero. Debemos crecer. La visión de nuestra iglesia no es una visión humana, es la visión de Jesús. Somos una iglesia apostólica profética pionera, llena del amor y del poder sobrenatural de Dios para juntos expandir el reino de Dios. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. La misión de Jesús es nuestra visión. Juntos sigamos a Jesús, demostrando y expandiendo el reino de Dios hoy. Evangelizar, afirmar, discipular y enviar. Llamados a traer el poder de Dios a esta generación. Como una semilla plantada en tierras bendecidas, el llamado divino de Dios en Honduras fue escuchado y su voluntad manifestada a través de nuestros padres fundadores, el apóstol Orlando y la profeta Doris. En una humilde vivienda de la colonia Calpules, en la capital del país, en enero de 1990, se plantó el árbol de una nueva vida espiritual, de una nueva iglesia viviente que transforma vidas, reúne corazones y eleva su voz a los cielos para alabar al Creador. En ese hogar, y junto al amor de una familia, nació el Ministerio Apostólico Avance Misionero, Maán, Casa Paterna. Pronto el llamado de Dios anunciaba que el fruto plantado que tocaba la vida de 60 personas no deja de crecer y necesitaba ser trasplantado para permitir su florecimiento. La bendición ya llegaba a las 400 personas. Era hora de moverse y acrecentar la obra de Dios. 2 años después del nacimiento de Maán, se experimentó el primer movimiento. La hora había llegado. El fruto necesitaba nuevas tierras bendecidas. Y fue así que el ministerio fue en la Escuela de Educación Primaria República de Canadá, ubicada también en Calpules. Ahora sus aulas, además de permitir que se diera el pan del saber, ayudarían a que más vidas se nutrieran con el Evangelio. El fruto seguía creciendo indetenible, y en 1996, Dios volvió a manifestarse con los líderes para anunciar que las fortalecidas raíces habían crecido. El segundo movimiento era inevitable y necesario para darle paso al nuevo llamado de Dios. Maán ya tocaba el corazón de 2,000 hondureños, pero la obra debía de crecer. Fue así que en la búsqueda de expandir esta obra de amor y fe, se trasladó a Maán a una nueva tierra bendecida, ubicada en la aldea La Cañada, siempre en la capital hondureña, y en donde en la actualidad se encuentran las instalaciones de nuestro ministerio. Pero las ramificaciones de la obra de Dios se expandirían aún más hacia nuevos horizontes. La palabra debía ser llevada a otras plantaciones para que sus hijos la sembraran y se multiplicaran los frutos de la evangelización. Fue así que en el año 2001, con la visita del Espíritu Santo, se produjo el tercer movimiento, estableciéndose así una amplia red con más de 100 congregaciones. En Honduras, hoy la obra de Maán
es multiplicada con la labor que se realiza con el apoyo de 74 iglesias. En exterior, el ministerio cuenta con el apoyo para la difusión del Evangelio de los líderes y miembros de 37 iglesias que están diseminadas en 10 naciones: Estados Unidos de América, España, México, Guatemala, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica, Panamá, Perú y Brasil. Es tiempo de ver más frutos de la obra de nuestro Creador, que muy pronto se manifestarán en un cuarto movimiento, que nos llevará a construir un mega auditorio para 10,000 personas y conquistar otras dimensiones que hagan realidad nuestra visión. Que haya una iglesia del Ministerio Apostólico Avance Misionero en cada municipio de Honduras y muchas más iglesias en el extranjero para el año 2023, y que juntos presenciemos que las multitudes vengan a Cristo con hambre y sed del reino de Dios y de su justicia. Bendiciones, somos la familia Funes, pastores del Ministerio Apostólico Avance Misionero, aquí en la ciudad de Jacksonville, el estado de la Florida, y queremos saludar a todos los televidentes del programa Tiempo de Avivamiento con el apóstol Orlando Medina, la profeta Orlando Medina, y también compartirles un poco de lo que Dios está haciendo en esta ciudad. En el 2006 nos enviaron, tenemos 12 años de estar aquí, avanzando el reino del Señor, y hemos experimentado cosas extraordinarias, nos hemos expandido, hemos crecido, hemos multiplicado en iglesias. Estamos creciendo aquí en la iglesia local, aquí en esta ciudad, y estamos viendo el movimiento de la gloria de Dios. Queremos que si tú vives en esta zona, seas parte de todo lo que Dios está haciendo. Estamos reuniéndonos cada martes a las 7:30 de la noche, también los domingos a las 11 de la mañana, 6 de la tarde. Es un mover sobrenatural lo que Dios está haciendo con nosotros aquí en esta gran familia. Queremos que tú seas parte de nosotros, y si puedes venir a nuestra dirección 10551 Beach Boulevard, Jacksonville, Florida. Será un placer tenerte en casa. Nuevamente queremos darte gracias y ser parte de este avivamiento que está sucediendo en todo el mundo, y queremos invitarte a todos a que todos sean parte de Tiempo de Avivamiento. Afirmados en la verdad presente. Juan capítulo 1 verso 14. Y aquella palabra que estaba en su seno fue hecha carne y habitó entre nosotros, y vimos su esplendor, esplendor como del único, lleno de favor y de verdad. Yo estoy leyendo la versión El Reina, una versión nueva, El Reina. Juan 1:17. Pues la ley y la Torá por medio de Moisés fue dada, y la aclaración de su favor y la verdad fueron reveladas a plenitud por medio de Yeshua. Esta es una versión del original, del texto original que estoy leyendo. La Reina Valera habla de que aquel verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad.
La verdad presente confirma que Dios es real. Toda verdad presente, es que cuando Cristo dijo yo soy la verdad, es que no existe otra. No existe otra verdad. En el universo, en el mundo no hay dos verdades, hay solo una. Entonces, toda verdad presente confirma que Dios es real. Y Juan lo dice, y vimos su esplendor. Y vimos su esplendor. Y vimos su gloria. Juan habla de su experiencia personal, habla de el encuentro con la verdad. Habla de la manifestación de la verdad. Cuando a Cristo lo estaban pronto a crucificar, está en diálogo con Pilato y Jesús le dice que él es la verdad, pero Pilato está lleno de tinieblas y Pilato no entiende y le pregunta: ¿y qué es la verdad? Pero la verdad es Jesús. Juan dice aquella palabra que estaba en el seno del Padre fue hecha carne y habitó entre nosotros y vimos su esplendor. Juan estaba refiriéndose al monte de los olivos, donde ellos, usted que ha leído la Biblia se da cuenta de que Jesús llevó a Pedro, Jacobo y Juan al monte de los olivos, porque allí quería mostrarles una verdad presente. Ellos lo habían visto como el maestro, ellos habían sido enseñados, quizás en el Jordán también estuvieron ahí, pero más después Jesús se los lleva al monte de los olivos para mostrarse el Dios, mostrarse lleno de gloria y de verdad, como lo dice Juan. Y ahí en ese monte les fue mostrada la gloria del Hijo de Dios. En el monte de la transfiguración les fue mostrada la gloria de Dios. Mateo capítulo 17, 6 días después, Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan, su hermano, y los llevó aparte a un monte alto y se transfiguró delante de ellos y resplandeció su rostro como el sol y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Qué bonito es venir el domingo, qué bueno es venir a la iglesia, qué bueno es estar aquí. Bienvenido que viene, porque usted viene siempre a la casa, pero hay algo que quiero decirle. Dios, si usted se deja guiar por el Espíritu Santo, el Espíritu Santo le conducirá a tener un encuentro personal con Jesús, a experimentar por sí mismo la realidad de esa verdad presente. Porque muchas veces vivimos de teoría, vivimos de lo superficial, vivimos, inclusive mucha gente no ha hecho la diferencia entre la religión tradicional y el evangelio del reino. Mucha gente no hace la diferencia y cree que es lo mismo. Hay gente que dice, pero todos los caminos conducen a Dios y todas las religiones conducen a Dios. Esas son teorías. Esas son teorías de que todas las religiones conducen a Dios. No, esas son teorías. Nosotros tenemos que hablar de una experiencia personal, de un encuentro personal con el Cristo resucitado. Entonces, ¿acaso no somos marcados cuando tenemos una experiencia personal con Él? Nuestra vida es marcada de por vida, de por siempre somos marcados cuando tenemos. Yo no me puedo olvidar de los encuentros que he tenido con Jesucristo. Jamás. No te puedes olvidar. Jesucristo toma a estos tres hombres
y los lleva al monte de los olivos para mostrarles una verdad presente, porque quizás ellos tenían un conocimiento de que Él era el Hijo de Dios, pero quizás nunca lo habían visto en el esplendor que lo vieron ahí en el monte. ¿Y por qué a 3? Escúcheme, Dios no es que sea selectivo. Dios no es que mire a unos mejor que a otros. Pero como Dios tiene la capacidad de ver el futuro nuestro, en su presciencia tiene que ver con la capacidad de saber lo que yo seré dentro de 10 años. Jesucristo sabía quiénes serían Jacobo, Pedro y Juan dentro de 10 años después. Y a veces Dios dice, pero es que no los puedo traer a todos acá, porque no todos serán columnas. Y estos 3, Jesucristo los estaba viendo como las columnas de la iglesia primitiva. ¿Alguien está aquí? Cuando Dios te lleva a tener una experiencia más allá de lo común, es porque Dios quiere que tú te conviertas en una columna en la iglesia. Bien se los pudo llevar a todos los 12, pero no se llevó a los 12. Porque habrán círculos íntimos, habrán círculos más íntimos. Y esto no es que Dios vea mejor a estos 3 que a los demás. Ya le explico. Él conoce quién dará el ancho, quién no dará el ancho. Él conoce quién estará dispuesto a morir por Él si es posible. Y ya usted conoce la historia, que Pedro satisfactoriamente dijo al final de su carrera: no quiero morir como el maestro, crucifíqueme cabeza hacia abajo, así quiero morir. Un deleite. Ahora, Dios no puede llevarlos a todos a ciertas experiencias, porque no todos estaremos dispuestos a pagar el precio de esa experiencia. Porque cada experiencia con Dios nos dimensiona, pero también nos hace, nos vuelve a que seamos responsables, nos compromete. Cada experiencia, cada revelación que Dios te da es un compromiso de servirle mejor, de servir con excelencia. Cada vez que Dios te muestra algo es porque Él quiere que tú lo honres con el servicio que tú le prestas a Él y que lo hagas con excelencia. ¿Están aquí? A mí me gustan los aplausos fuertes para Él, para Yeshua. Le voy a contar. Año 1994. El ministerio estaba bien pequeño. Solo teníamos 3 años y fracción de ser iglesia. Éramos apenas 80 o 90 personas. Año 1994. Me fui para un retiro con aquel grupo de 80 personas. Cayó una gloria, de verdad una gloria. No de la gloria que decimos muchos nosotros. Ah, qué glorioso estuvo el culto. Y la gente durmiéndose. Ah, qué glorioso estuvo el culto. Y yo no vi nada ahí. Nada, algo normal. Ahora la iglesia a todo le llama gloria. Pero esa vez sí que nos envolvió la gloria. Por las cosas que allí vimos en ese año. Pero sabe una cosa, mire, es aquí donde yo digo: ¿para qué una revelación?
si yo no voy a aplicarlo, si yo no voy a servir a Dios bajo esa revelación? Hubieron personas ahí que me profetizaron en ese retiro, profecías que se cumplieron meses después, años después. La iglesia que yo pastoreo en el mundo es la iglesia que el Señor me mostró en esos años de inicio. ¿A dónde quiero llegar? ¿Sabe? Mucha de esa gente que profetizó y que vio cosas del mundo espiritual, sobrenatural, mucha de esa gente a los pocos meses ya no estaba conmigo. Y algunos no los volví a ver. No sé dónde están, no sé si están sirviendo a Dios. Otros se rebelaron contra mí. Óigame, mire, para que una persona durante 5 horas anduviera conmigo profetizándole a 80 personas, eso era extraordinario. Una persona, alguien estaba hablando en lenguas y interpretando, una persona, 5 horas profetizando. Wow, nunca lo he vuelto a ver. Nunca lo he vuelto a ver de esa manera. Agarraba una persona y decía, pero es que, escuche bien, a nosotros nos había dado una palabra. El Señor, el Padre nos había dicho, esta noche voy a enviar a mi hijo a que esté con ustedes. Literalmente yo vi cómo el Señor tomó a un joven, lo poseyó de manera tal que su rostro irradiaba, lo poseyó de manera tal que sus ojos eran como fuego, que yo no lo podía ver. Y esa noche anduvimos profetizándole a 80 personas, una por una, persona por persona. Pero mucha de esa gente que Dios usó y que le mostró su gloria, su poder, no están perseverando. Entonces es que muchas veces la gente no sabe qué hacer con la revelación. Muchas veces la gente cree que la revelación es para que se quede con ella y diga, es que Dios me mostró. No, mire el poder de la multiplicación ahora mismo. Yo le estoy contando a más de 1000 personas y miles por los medios. Les estoy diciendo que yo tuve una experiencia sobrenatural con el Cristo de la gloria. Entonces, voy a reparar en esto. ¿Por qué solo a Pedro, a Jacobo y a Juan? Por lo que ya le dije, Jesús sabía. Diga conmigo, Jesús sabía. Él sabía que estas 3 columnas le iban a responder, que estas 3 columnas se iban a parar firmes en la fe. Él sabía que estas 3 columnas iban a estar ahí en los tiempos buenos y en los tiempos malos. Porque cuando Dios te llama y te muestra su poder, es para que estés con Él en los buenos momentos y en los malos momentos. A la iglesia no se le predica que vendrá una persecución. El evangelio de la prosperidad, los que predican el evangelio de la prosperidad ya no hablan de que un día la iglesia será perseguida. Escuche bien esto. Las 2 religiones más poderosas del mundo son los musulmanes y los católicos. Y no crea que están a gusto con nosotros. Y no crea usted que el crecimiento que está teniendo América Latina en cuanto al cristianismo se refiere, no crea que están contentos. Ellos, los musulmanes, están trabajando por convertir a Europa en la doctrina musulmana. Ese es su trabajo, convertir a Europa en musulmán. La persecución vendrá,
Pero mientras tanto, yo solamente les anuncio a ustedes que vendrá un día. Pero mientras tanto, hay que trabajar y trabajar y trabajar para el Señor, para Yeshua, para Yahweh de los ejércitos. Hay que trabajar y trabajar, predicar, 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 predicar. ¿Sabe por qué? Porque esta masa de gente que adora al Cristo de la gloria, esta masa debe crecer en América Latina, en el mundo entero. Debemos crecer. Debemos crecer. Y cada uno de nosotros debe hacer su trabajo. Debe tener experiencias con Dios para hablar de sus experiencias con Dios. Debe tener encuentros con Dios para hablar de los encuentros que usted tenga con Dios. Porque la teoría por sí sola no funcionará. No ha funcionado ni tampoco funcionará. La teoría no funciona. Lo que funciona es el poder. El poder. Pedro, Jacobo y Juan fueron afirmados en la verdad presente para convertirse después en las columnas de la iglesia primitiva. Todos necesitamos ser afirmados. La visión con la que predicamos nosotros acá es evangelizar, afirmar. Diga conmigo, afirmar. ¿A quién voy a afirmar? ¿A quién tengo yo que afirmar? A ese discípulo, a esa persona a la cual yo le estoy enseñando. Lo tengo que afirmar en la verdad presente. Le tengo que meter en su espíritu. Le tengo que meter en su corazón la idea de que hay un Cristo vivo. Cuando tú tienes una experiencia, eres afirmado en esa verdad presente. En este templo, en este auditorio han ocurrido cosas extraordinarias. Cientos de personas que han sido sanadas. Pero mucha gente recibe la sanidad y se va para nunca volver. Otros se quedan tibios en la iglesia. Son liberados, son sanados, pero se quedan viviendo una vida pasiva en la iglesia. Pasivo es aquel que no ora. Pasivo es aquel que no estudia la palabra. Pasivo es aquel que está cansado para adorar, que tiene problemas para levantar sus manos. Es un pasivo. Yo no puedo tolerar la gente pasiva. Jamás. Volvamos a esto. Las columnas. ¿Cómo se convierte una persona en columna? Cuando eres afirmado en una verdad presente. Gálatas capítulo 2, verso 9. Mire esto, el apóstol Pablo. Y reconociendo la gracia que me había sido dada, Jacobo, Cefas y Juan, mire, ahí están, los que fueron al monte. Diga conmigo, estos son los que subieron al monte con Yeshua. Y reconociendo la gracia que me había sido dada, Jacobo, Cefas y Juan, que eran considerados como columnas, nos dieron a mí y a Bernabé la diestra en señal de compañerismo, para que nosotros fuésemos a los gentiles y ellos a la circuncisión. Qué hermoso lo que les voy a decir. Es que la gente en la iglesia mira a hombres
pero no mira autoridad establecida por Dios. Es que Dios no te llamó a que mires la figura, la silueta de un hombre o una mujer, sino que veas más allá, más atrás de quién es y a quién representa esa persona. Eso se llama honrar la autoridad delegada por Dios. Escúchame. El apóstol Pablo necesitaba ser afirmado por una autoridad. Porque aunque Dios te hable, ya voy a mostrarles atrás, adelante, perdón. Porque aunque Dios te hable y se muestre ante ti con su gloria y su esplendor, habrá un momento en tu vida donde el Señor te demandará que vayas a buscar la autoridad delegada por Él. Tú no puedes operar sin ir a esa autoridad delegada por Dios y a escuchar qué te dice. Aunque sean palabras torpes, pero escúchalo. Aunque no te hable con mucha sabiduría, pero escúchalo. Porque esa es una columna puesta por Dios. Solamente cuando somos afirmados en la verdad presente, nos convertimos en columnas. Las columnas son aquellos a quienes se les es revelado Yeshua. Pablo y Bernabé fueron confirmados para la labor apostólica a los pueblos gentiles por las columnas de la iglesia. Estas columnas eran también considerados los padres de la iglesia. Escuche esto. Antes en la iglesia se utilizaba mucho el término hermano, y la gente le decía al pastor: hermano, hermano. Está bien, yo siempre he dicho, es tu hermano, yo soy tu hermano. Pero si tú me ves como a tu hermano, posiblemente no te vaya a bendecir. Pero si vienes a mí con una revelación acerca de la paternidad, entonces como papá te puedo bendecir, como papá te puedo dar propósito, como papá te puedo dar destino, como papá te puedo dimensionar. Como hermano yo no te puedo dar nada, pero como padre te puedo llevar, te puedo llevar. Oye, escuche, en esta reforma que estamos, se está cumpliendo la profecía de Malaquías, capítulo 4, verso 5. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres, antes que yo venga y hiera la tierra con maldición. Primero, dice Dios, voy a restaurar la relación de los padres. Las columnas eran los padres de la iglesia. Y el apóstol Pablo acude a los padres de la iglesia para consultarles acerca de su llamado. Hay un fenómeno en este país. Hay una masa de personas que un día está con un pastor o un apóstol, luego se disgusta con ese apóstol o ese pastor, y esa masa de gente se va para otro pastor. Acá le va a pasar lo mismo. Con este otro pastor le va a pasar lo mismo. Porque un día este pastor, quizás, como sigue siendo hombre, no es un ángel, no es
no es el Señor Jesucristo, este pastor algún día se podrá equivocar. Y esta gente, esta masa de gente, un día va a decidir: me voy para otro pastor. Mi pregunta es: ¿usted cree que esa masa de gente serán salvos? Porque no han echado raíces, porque no se han determinado a quedarse. Es que aquí no hay perfectos. Es que aquí no hay perfectos. Nosotros nos esforzamos por vivir de lo mejor para Dios, pero en medio de todo estamos llenos de imperfecciones. Pero la Biblia sí lo dice. Hebreos habla del sacerdocio de Jesús. El único sacerdocio perfecto fue el de Jesús. Los demás, dijo, están sujetos a debilidad. Pero somos sacerdotes, sujetos a debilidad, como todos. Nos equivocamos, claro que sí. Usted tiene que seguir a alguien que en medio de su debilidad trata de honrar a Dios, se esfuerza por honrar a Dios. Sígalo, síganlo. Siga a ese hombre que tiene llamado, siga a esa mujer que tiene llamado. Aunque usted le mire defectos, pero sígalo porque tiene llamado, porque tiene propósito. A mí no me gusta cuando algunos líderes menosprecian la casa. No se debe menospreciar la casa. La casa Mahán es una linda casa donde se crece, donde se madura, donde se prospera. Aplauda si puede. ¿A dónde fue el apóstol Pablo después de su encuentro con Jesús? Fue a donde estaban las columnas. El apóstol o Pablo había tenido una experiencia personal en el camino hacia Damasco. Ahí el capítulo 9, verso 3, habla de que él iba camino a Damasco y allí tuvo su experiencia. Él se encontró con aquella voz tronante que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y le dice: ¿quién eres, Señor? Y le responde la voz: yo soy Jesús a quien tú persigues. ¿Qué hago, Señor? Ve a la ciudad y métete en la casa de aquel hombre. Métete ahí, enciérrate. Le cegó la vista el Señor. Una voz tronante le habló y fue cegado de la vista. Esa experiencia es extraordinaria. Pero mire la humildad. Aquí es donde hablamos de humildad. Mire la humildad. La humildad de Pablo. Cuando él tiene su experiencia, ¿sabe qué hizo? Él tuvo un encuentro personal con Jesús. Él le fue revelada una verdad presente. Pero dice él, escuche, mire lo que dice Gálatas capítulo 1. Mire lo que dice Gálatas capítulo 1, verso 15 al 18. Pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, revelar a su Hijo en mí para que yo lo predicase entre los gentiles, no consulté enseguida con carne y sangre, ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia y volví de nuevo a Damasco. Una de las cosas que le dijo el Señor: vas a ir donde las columnas que yo tengo. Vas a ir donde están los padres. Y te vas a poner a la disposición de los padres que yo tengo. Está bien que Dios te haya marcado, porque Él es el que marca. Él es el que nos marca. Pero déjeme decirle que en su forma de trabajar, de operar, de obrar, Dios, Él siempre ha tenido esas columnas. Él siempre ha tenido esos padres a los cuales
hay que acudir, a pesar de que tengamos tremendas revelaciones, hay que acudir y consultar la voz de la experiencia. La voz de la experiencia. Imagínese usted cuántas cosas Pablo tenía que preguntarle a Pedro. Pedro, cuando fuiste al monte, ¿qué viste? Pedro, cuando caminaste sobre el mar, ¿qué sentiste, Pedro? Óigame, la voz de la experiencia siempre hay que consultarla. A los padres siempre hay que consultarles. Aquí no hay sábelo todos. Aquí ¿sabe quiénes son los que se pierden? Los que lo saben todo son los que se pierden. Los que creen saberlo y no consultan, no preguntan. ¿Sabe? Cuando un pastor hace cosas sin consultarme, a veces cosas muy importantes, le ha ido mal. Pero cuando me consulta, es que yo no nací como pastor ayer. Tengo 30 años de estar en el pastorado. Y hay gente que cree que con 5 años de pastorado lo sabe todo. Hay gente que cree que con liderar 5 casas de paz lo sabe todo, y no es así. El apóstol Pablo era una eminencia. El apóstol Pablo se apartó después de su experiencia en el camino hacia Damasco, cuando vio el resplandor de la gloria de Dios y escuchó la voz y quedó ciego. El apóstol Pablo se apartó 13 años para estar en comunión con Dios, pero después de esos 13 años vino donde Pedro. Y permanecí con él. Mire el verso 18. Después, pasados 3 años, subí a Jerusalén. Mire. Y permanecí con Pedro 15 días. Óigame. Permanecí con Pedro 15 días. ¿Qué cosas le habló Pedro en esos 15 días? Le habló de su experiencia personal. Le habló de lo que había recibido directamente del maestro. Y le enseñó, yo creo que le enseñó el camino del ministerio apostólico. Le enseñó. Pablo fue afirmado en la verdad presente por Pedro. El Espíritu Santo nos habla de manera personal, ya lo he dicho, pero una autoridad puesta por Dios, escucha bien esto, valida nuestro llamado. O sea, ¿quién valida tu llamado? ¿Quién valida tu liderazgo? ¿Quién lo debe validar? Usted puede decirme, Dios. Sí, Dios te lo valida, pero si no hay alguien en la tierra que diga a este hombre, a esta mujer, yo lo reconozco como pastor, yo lo reconozco como ministro del evangelio, a este hombre, a esta mujer, una voz de alguien en la tierra que reconoce, que valida lo que tú estás haciendo. Estoy enseñando. Y esto no es ADN. Hoy quise darle esta línea. Aleluya. Dios ha establecido el principio de la autoridad delegada. El problema de algunos líderes consiste en pasar por alto este principio. Mire el capítulo 2 de Gálatas. 14 años después regresé a Jerusalén, pero esta vez fui con Bernabé y también llevé a Tito. Fui a Jerusalén porque Dios me mostró que debía volver. Allí tuve una reunión en privado con los líderes de la iglesia, con las columnas. Les expliqué el mensaje de salvación que anuncio a los que no son judíos. Quería asegurarme
Aleluya. Quería asegurarme de que el trabajo que ya había hecho y que estaba haciendo no era trabajo perdido. Esta versión es la palabra de Dios para todos. Aquí voy a pararme porque es muy interesante. Volví a Jerusalén y llevé a Tito porque Dios me mostró que debía volver. Dios nunca te va a decir: mira, Adonis, ya creciste mucho espiritualmente, estás bien grande ya espiritualmente, hace tantos años que estás en avance, conoces toda la dinámica de avance, andate de acá, pone tu propia iglesia y no le rendas cuentas al apóstol Orlando Medina, porque yo te voy a bendecir. Dios nunca va a hacer eso. Dios nunca, porque el absolutismo no funciona. No funciona. Dios le va a decir: has aprendido mucho, conoces la visión, ve a fundar una iglesia, pero ubícate bajo la orden de tu padre espiritual. Ve y ubícate. Dios no se va a salir de los principios, de lo establecido por Él. Desde la antigüedad han existido los padres. Abraham, Isaac, Jacob eran padres. David era un padre de una nación. Los profetas eran padres de la nación. Los apóstoles son padres en la nación. Escúchame, Honduras. Dios levanta a los padres en esta nación para que los hijos no anden en orfandad. Dios levanta a los padres para poner orden en esta nación. Estoy hablando de los padres espirituales. Dios está haciendo que en esta reforma se levanten los padres espirituales para corregir lo torcido. Mi Dios es bueno y su misericordia es para siempre. Mi Dios es bueno y su misericordia es para siempre. Mi Dios es bueno. Mi Dios es bueno y su misericordia es para siempre. Mi Dios es bueno y su misericordia es para siempre. Él es bueno, Él es bueno, Él es bueno, Él es bueno. Oh, sí, cántale, Él es bueno, Él es bueno, sí, Señor, Él es bueno, 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 sí, Él es bueno, Él es bueno, Él es bueno, Él es bueno. ¿Cuántos vienen a estar con nosotros? Oh, sí, Señor. Y dice: el Rey de Gloria está vivo, está vivo, está vivo. El Rey de Gloria está vivo, está vivo, está vivo. El Rey de Gloria está vivo, está vivo, está vivo. El Rey de Gloria está vivo, está vivo. Vivo está, 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 vivo está. El Rey de Gloria está vivo, está vivo, está vivo.
vivo está, 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 vivo está. Maán en redes sociales. Síganos en Instagram y Facebook, donde su vida será edificada a través de transmisiones en vivo de nuestros servicios, devocionales y palabras de aliento que serán de mucha bendición para usted, su familia y sus amigos. Búsquenos como Maán Casa Paterna, tu casa. Usted disfrutó de Tiempo de Avivamiento con el apóstol Orlando Medina. ¿Usted no tiene una iglesia donde congregarse? Le invitamos al Ministerio Apostólico Avance Misionero. Le esperamos con los brazos abiertos. Maán Casa Paterna, su casa.